Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy miércoles 6 de mayo 2026 continuamos con el análisis de documentos PDF que han sido escaneados o generados y vamos a seguir haciendo el análisis basado en el libro de violencia política de género, este libro que ahorita muestro aquí, que no sé si se ve, ahí está. Bueno, ahí les mandé el PDF. Este es un libro muy interesante que analiza mm, con elementos jurídicos. Los primeros capítulos es un estudio interesante de la parte jurídica, pero uno de los capítulos hace un pequeño ejemplo muy sencillo, con una introducción muy sencilla. No es un libro de técnicas, sino es un libro de un grupo de sociólogos, o en particular la doctora Gloria Ramírez, que hizo un estudio de 40 sentencias y pues se empezó a estudiar cómo podemos sacar texto de los documentos jurídicos, que es una de las primeras tareas que es importante poder realizar en el mundo jurídico y en documentos, sacar el texto de los PDFs o de los escritos y después poder analizarlo con técnicas de inteligencia artificial y en particular lo más sencillo, sin grandes pretensiones, pues agarrar un texto, que es en este contexto la página, es un texto sacado en formato Markdown, que es muy, muy interesante esa estructura, y generar un vector. Así tenemos un documento que tiene 400 páginas, por decir algo. Vamos a tener 400 textos en formato Markdown, uno por cada página, y 400 vectores. Y todo eso lo vamos a ir generando para irlo guardando poco a poco en una base de datos vectorial. Y así tenemos un documento, guardamos el texto y los vectores, 2, 3, 4, 40. En este caso ya llevábamos uno del mismo libro que tenía 307 páginas, después 40 documentos, 15 de un tipo, de un corpus en particular, alguna lógica de negocio, que sala con 15 elementos y otra sala con 25. No es relevante ahorita el tipo de sala, pero eran 15 de un tipo, 25 de otro, con el texto del libro. Y ahora también ya metimos la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, porque es una ley que analiza muy bien este documento del libro para hacer un cruce con las sentencias, y también pues la ley máxima en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene cerca de 400 páginas. Entonces igual hacemos el mismo procedimiento, leemos página por página estos documentos. En el caso de la Constitución son 400 páginas, vamos a tener 400 textos, uno por cada página, 400 vectores. En la ley son como 80 y tantas páginas. Así vamos a añadir otras 500 páginas con sus correspondientes vectores a nuestro corpus, que ya tenía cerca de 4000. Pues ya vamos a tener casi 5000 páginas en nuestro bodega o bóveda, o como le quieran llamar, base de datos vectorial, qué sé yo, donde le vamos a poder preguntar. Es un sistema de búsqueda semántica sin pretender ser exhaustivos. Es un mini Google, pero solo en los documentos que nosotros le indicamos, y esos documentos con nuestro sistema no sale de la institución. Así es que si los documentos son extremadamente estratégicos, no salen, y como estamos demostrando los niveles de servicio en una maquinita en la cual estamos desarrollando este piloto, que es una máquina Mac M4 con 24 gigas de RAM, tarda 3 4 segundos en hacer la búsqueda. No es el tiempo de preparación. Obviamente la preparación, como lo hemos estado platicando, es del orden de 10 segundos por página o un poco más si la página es muy compleja. ¿Por qué? Porque sacamos el texto, sacamos las imágenes y sacamos las tablas de cada página. Y dependiendo de la complejidad,
pues es lo que se tarda. Pero lo importante es que eso se hace, por ejemplo, en la noche, se lleva, se procesa, se generan los vectores. En realidad, eso es lo más interesante, generar los vectores asociados a la estructura básica de estudio que es la página, y con eso ya tenemos una estructura que vamos a ir alimentando poco a poco y vamos a ir generando, y con todas estas herramientas que son generalmente de código abierto, pues vamos a poder hacer grandes maravillas. Entonces, vamos a mostrar una vez más la tarea número 5, en la cual pues le indicamos dónde están el directorio de todos los JSON, ¿sí? Y después le vamos a indicar, obviamente nuestro código tiene bibliotecas de inicios, la configuración, pero eso es ya muy técnico para un curso de inteligencia artificial con datos reales. Y eso es lo mejor que, como siempre digo, cuando uno estudia en libros, se entera de lo que está pasando, pero cuando uno hace las cosas, aprende y lo adquiere para siempre. Es decir, el aprendizaje es por imitación. Por eso una vez puse un changuito en una de las páginas. Bueno, entonces, vamos a meter, y aquí ya tenemos, obviamente, ya tengo la base, y le voy a hacer unas preguntas. Por ejemplo, una pregunta le dice, tópicos de educación para indígenas. Como le estaba diciendo, todo lo que nosotros hacemos es key value, y las preguntas le pongo una llave, educación pueblos indígenas, para que cuando yo pida, pues ya nada más haga la mención, y cuando guarde el resultado, pues le pongo la llave, y así no lo voy a poner pregunta uno, pregunta dos, no, porque eso, después de 2 días que yo veo lo que se hizo, pues ya no me acuerdo cuál es la pregunta uno. Pero en cambio si yo le pongo pregunta educación pueblos indígenas, pues ya, o pregunta artículo Iliatenco Guerrero, o artículo 24 o lo que sea, pues es mucho más fácil recordar, y eso es una técnica de aprendizaje, hacer asociaciones para acordar, si es una muy buena técnica de la memorización. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, le voy a preguntar a nuestro corpus, que ya tiene las 30, las 40 sentencias, el texto del libro de la doctora, la Ley General de Acceso a una libre de violencia, y la Constitución. Obviamente esto lo hice pues, para que saliera la Constitución. Tópicos de educación para indígenas, se lo pido, le digo que me traiga 3 resultados con un umbral de 0,5, o sea, que sea 50% asertivo. Lo que sigue es nada más para sacar y formatear el resultado, y aquí está el resultado. Entonces me dice tópicos de educación para indígenas, me dice que en el libro, en la página 274, hay al 55% de similitud, la primera respuesta. La segunda es también la página 144 del libro completo de la doctora. Y la tercera pregunta, respuesta, es la página 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y aquí está la página 5 de la Constitución, y ahí habla, obviamente, en algún momento de educación para indígenas. No, no lo he leído bien. Aquí están mujeres indígenas, comunidades indígenas, y pues esto seguramente tiene una similitud del 52%. Y ya tengo Guerrero, ya es otra, pues ahí, esa es, la pregunta es, este, la pregunta es, primer caso en México donde se anuló una elección municipal por violencia de género. En realidad no son preguntas, sino son oraciones, son conceptos que quiero buscar. No es pregunta, no es un un sistema de preguntas y respuestas, un Q&A que usa el LM, no. Esto es búsqueda semántica, pero yo siempre he recomendado que cuando se quiere empezar usar la inteligencia artificial, lo primero que se haga es búsqueda semántica. Y ya después son preguntas y respuestas, con construcciones, con que la máquina haga observaciones personales basadas en lo que tiene. Eso es lo mucho más delicado, y hay que hacerlo con mucho cuidado, porque las alucinaciones y malas orientaciones sesgadas, es muy fácil recibirlo con la inteligencia.
de innovación de lo que hoy todo el mundo cree que es la maravilla, pero no es cierto, solo hay un cierto grado de certidumbre y si la certidumbre no es muy adecuada, pues la respuesta tampoco lo va a ser. Y así podemos tener el quater, el 20 quater que nos diga, etcétera. Y aquí, pues aquí nos habla, por ejemplo, si yo le pongo esta pregunta, tópico del artículo 20 quater de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, como estaba la ley dentro de nuestro corpus, obviamente lo sacó y me dijo que la página 36, y aquí está la página 36, todo lo que dice la página 36, y aquí me habla de todo esto y así. Entonces, este es un ejemplo más que teniendo en nuestro primer modelo de base de datos vectorial 41 documentos, añadimos dos, la ley general y añadimos la constitución, y así podemos ir añadiendo, por ejemplo, los elementos jurídicos muy importantes, lo que se llaman jurisprudencias y fallos de la corte en cierto tipo de circunstancias que se tienen que tomar como referencia y todo eso lo vamos a ir añadiendo, añadiendo y como ustedes podrán ver el nivel de servicio en esta máquina es de 8 segundos, como está aquí indicado. Todo el código de este cuaderno se ejecutó en 8 segundos. Y si ustedes observan que es un cuaderno Júpiter, que tiene muchas celdas, que tiene muchas salidas de bitácoras, tiene muchas cosas y va a ir muy pausado. En un cuaderno Júpiter tarda 8 segundos y si esto lo convierte en una aplicación autosuficiente, pues tardará pues 5 o menos segundos. No lo he hecho, ahorita eso es otro objeto de estudio. Nuestro objetivo es mostrar el camino, pero no hacerlo súper eficiente. Eso sería motivo de otro estudio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y seguimos en otra pausa que vamos a hacer para añadir otra biblioteca súper importante que saca en el procesamiento del lenguaje natural las entidades reconocidas y eso lo vamos a hacer sobre los resultados. Dado la página, sacar los nombres, los textos de los lugares, las fechas, los elementos estratégicos que se llaman NER, Name Entity Recognition, por el momento solo sobre las respuestas. Después lo haremos sobre todo el corpus, haciendo una base de datos de conceptos, pero sí ya será motivo de otro desarrollo.